Pues bueno, les damos la bienvenida al podcast Perspectivas Psicológicas, ya después de un rato sin realizarlo, pero muy encantado de comenzar nuevamente, de estar aquí contigo, colega. Si gustas presentarte. Claro que sí, con gusto, Omar. Pues yo soy Israel Galicia, psicólogo y tanatólogo clínico, y estamos nuevamente, como dices, aquí con gusto. Siempre va a ser muy placentero, ¿no? Poder compartir estos podcasts y platicar de temas variados, ¿no? Pues ya, tantos temas que hemos tratado y retomando después de un buen ratito, ¿no? Que anduvimos ahí en un proyecto, pero pues ya estamos aquí de vuelta. Incluso por ahí tuvimos uno, ¿no? Que hablamos ahí en Semana Santa, que hablamos precisamente de lo que representa, ¿no? Desde el aspecto de las creencias religiosas, desde el aspecto de la ciencia, de la psicología, incluso hasta hablamos por ahí un poquito del pensamiento mágico religioso, ¿no, colega? Así es, y bueno, recordarles, yo soy el psicólogo Omar Susano. Pueden ver esta repetición desde luego en mis redes sociales, también en las tuyas, colega. ¿Cuáles serían tus redes para la gente que quiera a lo mejor ver ahí, ¿no? Alguna repetición, porque haces muy buenas ediciones. Ah, gracias. Sí, ahí hacemos esos cortes para que pueda ver la gente extractos de lo que hemos platicado, ¿no? Normalmente esos podcasts duran hora y media, a veces pegándole a las 2 horas y ya después nos dedicamos a hacer cortes y los subes tú en tus redes, yo en las mías, que en este caso es Psicología del Alma, colega. Ajá, sí, estoy en las redes sociales, estoy en Instagram, estoy en TikTok, estoy en Facebook, en Twitter, X, y también andamos en YouTube. Ahí, por ejemplo, en YouTube y en Facebook subimos lo que es todo el podcast, ¿no? Completo y en las demás redes, tanto igual en TikTok, en X, en Instagram, subimos los cortos ya editados que comentas y pues aquí andamos, ¿no? Igual me pueden contactar directamente a mi WhatsApp, una vía mensaje para tener un contacto más directo, ¿no? Al 55 14 93 95 80, Israel Galicia, a sus órdenes. Y en las redes sociales andamos como Psicología del Alma, colega. Muy bien, y a mí me pueden contactar como Psicomar Susano, desde luego no nos tengan miedo, sí hablamos muy propios, pero sí les contestamos, ¿no? Sí, sí, claro. Colega, bueno, pues antes que nada comenzar, le mando por ahí un saludo a mamá, a mis papás, a mi hijo y también desde luego a mi novia, ¿no? Entonces, pues desde aquí, desde el podcast Perspectivas Psicológicas, ¿no? Claro Y que sí. no sé si Un gustes saludo también decir. a todos ellos. Sí, sí, claro. Y obviamente a la gente que nos ve, ¿no? Muchas gracias y pues siempre la recomendación que nos apoyen con el like, con compartir, hacer algún comentario y obviamente con las vistas, pero a tus seres queridos, colega que mencionas, igualmente un saludo. Claro, y a mí me gusta mucho retomar, colega, en todos los ámbitos, no es desde luego también aquí en el podcast Perspectivas Psicológicas, me gusta retomar después de un tiempo, porque me gusta mucho algo que decía Minuchin en sus publicaciones, porque él decía que hay que aprender y después que hay que retirarse 8 años como ninja para regresar con madurez y con conocimiento de lo que estamos aportando, ¿no? Entonces muchas veces ese ejercicio me gusta hacerlo porque se nota la presencia, se nota la madurez, se nota todo esto. Esperemos que así lo vea la gente y desde luego esa es la intención también de seguir haciendo contenido, ¿no? Entonces parece que sí, somos nosotros, pero con algunos meses más de madurez, ¿no? Claro. Entonces, no sé si quieras platicar un poquito la temática, cuál sería, por qué elegimos esa temática. ¿Te gustaría que a lo mejor nos dieras una breve introducción, colega? Claro que sí, colega, con gusto. Bueno, mira, ahora que nos pusimos en contacto nuevamente, como dices, ya después de un ratito y pues esperemos esto sea ya con un poquito más de madurez, que al final de cuentas siempre nos vamos preparando, ¿no? Es lo bonito, ¿no? Que tenemos incluso, que coincidimos en ese aspecto, ¿no? Que también nos gusta hacer estos podcasts o como hemos hecho también algunos otros en otro formato en el que yo le puse Pienso Luego Existo, que hablamos de otros temas diversos ya
a lo mejor no tan centrados en la psicología, pero lo bonito de esto es cómo nos preparamos, ¿no, colega? Y compartimos conocimiento, experiencias y pues las vivencias que tenemos, ¿no? Tanto incluso en el aspecto personal como el laboral y pues en este caso también cuando nos dedicamos a lo que es la psicología clínica, principalmente en la consulta, ¿no? Entonces, pues ahí platicando salió este tema, ¿no? Tan digamos, moderno, tan actual, pero pues también es parte de la historia del ser humano y que tiene que ver con la violencia, con la agresión, con ese impulso, ese instinto, esa pulsión, como lo mencionamos en el psicoanálisis incluso, que nos lleva a lo que ahorita estamos padeciendo, por ejemplo, ¿no, colega? Que es la guerra, ¿no? La guerra por aquí y por allá, ¿no? Si no es en un lado, es en otro o al mismo tiempo, ¿no? Como en este caso ahorita, pues hay varias cuestiones de guerras, de guerrillas en el mundo. Siempre lo ha habido, lamentablemente, pero ahorita en la actualidad, pues lo más evidente es lo que está pasando en Medio Oriente, ya hasta lamentablemente nos hemos acostumbrado a lo que ya venimos viviendo ahí ya con tiempo, lo de Ucrania, ¿no? Que fue, pues prácticamente vivimos una pandemia y terminando la pandemia, o todavía ni terminaba y ya estaba esta guerra, ¿no? De Ucrania contra Rusia. Bueno, se menciona así, pero pues sabemos que es de Rusia y cierto bloque de países que lo apoyan contra la OTAN, ¿no, colega? Y ahora pues esta última que está dando mucho de qué hablar por el potencial de riesgo que representa, ¿no? Se habla de esta situación de gran riesgo que esto escale y nos lleve a incluso a una guerra nuclear, a una guerra más global, ¿no? Lo que dirían por ahí la tercera guerra mundial que pues nos la hemos pasado el ser humano, ¿no? En guerras, ¿no? Desde que se empezó a formar, creo que las primeras tribus, empezó el origen de la civilización, siempre ha habido guerras, obviamente conforme se va avanzando la tecnología, todo, pues cada vez son guerras más fuertes, más violentas, ¿no? Entonces, por eso tomar estos temas de interés actual, colega. Y es una cuestión contradictoria lo que voy a mencionar, pero ya lo vimos también, alguna vez tocamos el tema de la geopolítica en Pienso Luego Existo, y nos dábamos cuenta cómo la guerra, más allá de las problemáticas que para todos son obvias, ¿no? Como el desplazamiento de familias, el colonialismo en nuestra época todavía ocurre, ¿no? Esta cuestión de venderles nuestros productos, bueno, el mundo capitalista vende sus productos para que ese territorio también sea de ellos, ¿no? Lo posean en muchos ámbitos, desde el tema del petróleo, pero también en venderles su marketing, que te vendan hamburguesas, ¿no? Que te vendan papas en esos lugares, para que sea un territorio más dominado también por el capitalismo, ¿no? Pero independientemente de eso también lo veíamos y lo platicábamos, trae beneficios la guerra, pareciera irónico, pero hablabas tú, ¿no? De ahorita recuerdo el Volkswagen, ¿no? Que se creó en realidad como una situación de guerra para que fuera todo terreno y ahí se hizo en una guerra, ¿no? Y también otras cuestiones que han ocurrido, pues en ese, en esa problemática se han creado pues nuevas cosas y voy a decir una cosa que suena muy lamentable hoy en día, pero pues los jabones, ¿no? Los botones, o sea, cosas por el estilo sucedieron en alguna guerra, ¿no? Entonces, no sé si quieras respecto a esto comentar algo que se te venga a la mente que también ocurrió mediante este proceso de guerra, que hubo tecnologización o la tecnología avanzando, ¿no? A pasos agigantados porque pues tienen que apurarse para ganar esa dichosa guerra, ¿no? Antes a lo mejor de pasarte esta respuesta, comentarte que yo jugaba un juego que se llama Civilización, en el cual había varias oportunidades de avanzar precisamente para dominar a pueblos ajenos, ¿no? Así, pues, en realidad era un juego de guerra, pero no solamente se podía ganar mediante la militarización, sino que también podrías ganar haciéndote amigo de pueblos vecinos, ¿no? Que les llamaban ciudades-estado, en las cuales si tú tenías esos amigos, generalmente podías dominar el mundo, o en su defecto también por medio de la cultura, o también
por medio de la tecnología tú podías dominar el mundo, ¿no? Y también por medio de la tecnología, como lanzar un satélite al espacio, como crear robots, ¿no? Entonces, eran maneras diferentes de ganar la guerra, la dichosa guerra, o el territorio, ¿no? La otra, pues desde luego, la más conocida, pues era colonizar territorios, aventarle todo tu arsenal y desde luego quitarles su independencia, ¿no? Pero no sé, te cedo la palabra para ver si te vinieron algunas cosas más que pudieran ser parte, ¿no?, de este avance tecnológico o de otras maneras, ¿no? Sí, de hecho, ahorita que comentabas este juego, eh, también por ahí lo llegué a ver. El que yo jugué hace mucho tiempo se llama La Era de los Imperios, ¿no? Age of Empires, que fue un juego que sacó Microsoft hace muchos años, ¿no? Y que también trataba de esto, de ir apoderándose, ¿no? De otras civilizaciones, de ir conquistando pueblos, todo esto por medio de la guerra, por medio de la agresión, por medio de la violencia. Y ahorita que mencionas esto, colega, qué interesante es que algo que le gusta mucho a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes y también a los adultos es precisamente los videojuegos, pero también las series, las películas, las caricaturas, todo eso, que muchas veces va relacionado precisamente a la agresión, a la violencia, a la guerra, ¿no? Entonces, ahorita que mencionaba, sí eh, pues me llama la atención cómo está presente en varias áreas de nuestra vida, ¿no? De manera muy sublime, quizá, otras veces no tan sublime. Hay juegos que son muy, muy agresivos, otros más sutiles, ¿no? Pero a final de cuentas ahí está la violencia, la agresión, el crimen, la delincuencia, la guerra, todo esto, ¿no? Ahorita mencionabas esta parte de cómo surgen situaciones por medio de la guerra. Lo más obvio pues es el poder, ¿no? El cambio de poder, ¿no? De una nación hacia otra o de un bloque de naciones a otras, ¿no? Que antes no tenían este poder, ahora lo tienen y pues tratan de mantenerlo por medio de ¿qué? De la agresión, de la violencia, de la guerra. Mencionabas esto del Volkswagen, ¿no? El bochito que conocemos aquí, la combi, ¿no? Que sí surgieron precisamente como vehículos para este todoterreno y aguantadores, ¿no? Que hasta la fecha por ahí andan circulando todavía porque les metieron esa tecnología precisamente, pero también es vamos a ponerlo así, se da que a partir de la guerra surgen nuevas cosas, pero también se da que a partir de ciertas cosas que ya existen se utilizan en la guerra, ¿no? Es bien sabido también que muchas veces la tecnología que empezamos a conocer nosotros ahorita ya existía desde tiempo atrás, desde años o a veces incluso, y no es nada exagerado, décadas anteriores que ya lo tiene el área militar, ¿no? A su servicio, ¿no? La cuestión militar ya lo tiene, ¿no? La inteligencia, militar, todo eso ya tienen, por ejemplo, el Internet que nosotros lo empecemos a conocer a lo mejor más globalmente en los finales de los ochentas, principios de los noventas, la milicia ya lo tenía desde muchos años atrás, ¿no? Y nosotros apenas lo vamos conociendo y así, ¿no? A lo mejor ahorita la inteligencia artificial, que es lo que está resonando demasiado, que para ahorita nosotros es algo novedoso, eh, el- es tecnología militar que ya la tienen desde hace mucho, ¿no? Quizá desde la Segunda Guerra Mundial, cuando veíamos cómo empezaban a tratar de descodificar ciertas claves que utilizaban algunos países para comunicarse. Desde ahí empezó eso de la inteligencia artificial, ¿no? Desde, desde aquellos años, ¿no? Pero bueno, es bien interesante todo esto, colega, y pues ya lo iremos centrando, ¿no? A lo mejor yo me voy a ir centrando un poquito más en lograr entenderlo a partir de los instintos, de las pulsiones que tiene el ser humano, que nos lleva a esa parte de la agresión y la violencia, que ya iremos platicando cuál es la diferencia entre agresión y violencia desde el marco psicológico. En este caso yo voy a utilizar lo que es el enfoque psicoanalítico, colega. Claro, y pues a mí, si me lo permites, voy a leer un poco de esto que investigué con la inteligencia artificial, con Meta. Por Ya cierto. abandoné a DeepSeek, ya Ah, abandoné a ya, DeepSeek porque no supo decirme una tendencia que había, ¿no? Entonces ya mejor no. dijiste, no, no.
está tan Tan bueno. actualizada. Así es, DeepSeek dices que era la inteligencia esta artificial china, ¿no? Algo China. así. Antes de Sí, pero no esta sé. utilizabas otra, ¿no? Sí, estuve con Meta Ujú. y anteriormente con ChatGPT, ¿no? Pero ChatGPT Ándale. no toca temas como ríspidos. Ah, ok. Y ahorita ya estás Entonces, con pues ya, Meta, con entonces. Meta. Generalmente sí lo usaba, ¿eh? Sí, o sea, creo que es el que no he abandonado, porque a veces Ujú. le hacía preguntas a DeepSeek y luego se las preguntaba a Meta, pero me siento más cómodo con Meta. Ah, muy Y bien. bien, la temática de hoy, pues intentamos que fuera no solo la guerra, sino pues a lo mejor el tema de la violencia y el crimen, ¿no? A lo mejor todo lo que deriva a lo mejor de esta guerra de poderes o también puede ser guerra como tal, ¿no? O sea, como tal este choque de armamentos, ¿no? Sí. Pero, cuál es el impacto en la población? Bueno, uno de los impactos pues, pudiera ser los desplazamientos forzados. Miles de familias huyen de sus hogares debido a la violencia, especialmente en áreas controladas por grupos criminales, ¿no? Esto afecta desde luego pues a las comunidades más vulnerables, a los pobres, y desde luego no se te has dado cuenta, ¿no? Pero yo siempre al lugar donde he llegado, eh, pues se habla, ¿no? De que tal persona o tales personas o tales familias dominan en esa zona, ¿no? Y no necesariamente hablamos de personas que, que, pues en este caso, narcotraficantes. También hablamos de familias poderosas, ¿no? Y lugares a donde yo he llegado, generalmente dicen, pues a lo mejor tú conocerás más a esa familia, pero ahí en el Estado de México se hablaba de los urban, ¿no? Porque son esos que ahora tienen sus combis, ¿no? Sus combis urban, precisamente. Y cuando yo llegué a Morelia se hablaba de los Ramírez, de los Martínez, de los Mora, pero en cada ciudad, porque he ido a diferentes lugares, siempre hay una familia que se dice que es la de dinero, ¿no? Entonces, ¿qué ocasionan? Que ellos, precisamente para seguir haciendo más dinero, pues ahora resulta que van a comprar el fraccionamiento donde vives, ¿no? O la colonia donde vives, pues la van a comprar porque ahí quieren hacer un centro comercial. Entonces, te ves forzado a cambiarte de lugar de donde vives, ¿no? A veces ni siquiera te preguntan, ¿no? Simplemente te corren o cosas así. Y es difícil de repente establecerse cuando no tienes ni siquiera un lugar seguro, ¿no? Ya lo veíamos en la pirámide de Maslow, que si tú no te sientes seguro de tener un hogar, pues desde luego vas a estar desequilibrado porque todo el tiempo vas a estar buscando primero seguridad, ¿no? Tu propia seguridad. Entonces, te repito, también el asunto del narcotráfico, que por cierto, una de las situaciones que ocurren ya en el mundo digital es que pues no se puede decir narcotráfico, ¿no? O sea, tal cual, porque lo censura el YouTube, el Facebook, todo el mundo lo censura. Entonces, si una de las cuestiones que necesitamos es visibilizar esta situación, entonces, ¿por qué no se puede decir? Y Bueno, por esa parte, uh-huh, tratan de convencer, ¿no? De su por qué, ¿no? Que obviamente cuando lo analizamos un poquito más a fondo, pues no tiene nada que ver, ¿no? Esto que mencionas precisamente, colega, ¿no? De que hay ciertas palabras que no puedes utilizar, que no debes de utilizar en las redes sociales porque supuestamente pueden incitar, ¿no? A la violencia, a la agresión, al fomentar el narco y el crimen organizado, todo eso, pero la realidad es otra, ¿no? Lamentablemente es muy contrario a lo que nos quieren hacer creer, ¿no? Para no fomentar la violencia ni, ni darle más fuerza al crimen, a la delincuencia, al narco, no hay que mencionarlos en redes sociales porque eso les da más fuerza, ¿no? Es como fomentar e incitar, ¿no? Pero no es cierto. La realidad es que no se menciona para que precisamente lo que comentas, colega, no se visibilice lo que está sucediendo. Entonces es lo contrario a lo que nos quieren hacer creer, ¿no? Eh, un ejemplo muy claro fue todos estos comunicadores, ¿no? O malinformadores que normalmente son de Televisa, de TV Azteca, que hace muchos años, ¿no? Hicieron hasta, según ellos, un pacto de no mencionar ya nada que tuviera que ver con el narco, la violencia, el crimen, supuestamente para no contribuir a que esto se fomente, ¿sí? Pero la realidad fue descubierta
años después, que más bien hicieron este pacto para que en México no se supiera cómo estaba la situación. Y me refiero a esos sexenios de Calderón y que continúe con Peña Nieto, ¿no? Y ahora se les olvidó el pacto ese porque es de lo que viven, ¿no? De estar mencionando que el narco, que el crimen, que... Entonces, son situaciones que ya vemos desde tiempo atrás cómo nos tratan de manipular y muchas veces lo logran, ¿no? Ay, ya no van a mencionar nada de esto porque sí es cierto, ¿no? Es una manera de fomentar y de incluso hasta de incentivar o apoyar, ¿no? Al crimen y todo eso. Pero no, la realidad es que nos van limitando en la expresión de lo que está sucediendo y por tanto se esconde, se reprime, se suprime todo esto, ¿no, colega? Adelante. Así es, y te decía, bueno, en este aspecto, yo cuando he llegado, porque yo he sido migrante, ¿no? Migrante hacia adentro, se llama inmigración, ¿no? Dentro del Ujú, país, y yo he cambiado varias veces de lugar, ¿no? De donde yo vivía en la Ciudad de México, me fui al Estado de México, regresé a la Ciudad de México, me vine a Morelia, de Morelia me fui a Querétaro, regresé a Morelia, varias veces volví a irme a Querétaro y me volví a regresar a Morelia, ¿no? Entonces, en ese aspecto he conocido muchas veces, he reiniciado nuevamente en diferentes lugares y me doy cuenta que algunos lugares son más seguros porque se permite el comercio, ¿no? En ese aspecto tú puedes iniciar tu negocio e intentar tener un estatus socioeconómico, ¿no? Para vendiendo cosas, pues puedes a lo mejor pues tener un poco más de dinero o cosas así. O como ente económico, pues puedes vender profesión, ¿no? O sea, como nosotros la psicología, pues es una venta como tal. O nos decía por ahí un análisis que vi, que todos somos entes económicos, hasta la vecina, que casualmente aquí la vecina sí vende carbón, pero hasta la vecina puede vender carbón y ya es un ente económico, ¿no? Pero ujú, en ese aspecto yo me he dado cuenta que lo peor de los lugares a donde he ido es que no puedas ni siquiera comerciar. O sea, que no puedas agarrar tú unos mazapanes y venderlos, ¿no? ¿Por qué? Porque está prohibido, porque lo dice por ahí la dichosa maña, dice que no puedes vender o que si vendes pues le tienes que dar dinero, ¿no? A cambio, porque pues ellos son los que dominan. Y entonces genera mucho esto, genera pobreza porque no hay manera de crecer en un lugar y cuando medianamente ya estás creciendo, tómala, ¿no? Te llegaron y te pidieron dinero y esto te desestabiliza y muchas veces hasta prefieres mejor cerrar tu negocio porque pues ya no es redituable si te van a estar pidiendo dinero. ujú. Entonces, al parecer no hay crecimiento, ¿no? Pero dijéramos, pues nada más es porque no te deja crecer la maña. No, pues resulta que tampoco el gobierno muchas veces te da oportunidades de crecer, ¿no? Sí es cierto que hay muchos programas, ¿no? Que fomentan hasta esta cuestión de que te dan dinero a fondo perdido con la intención de que tú crezcas, ¿no? Un negocio. Pero la realidad es que muchas veces a los emprendedores no se les apoya, ¿no? Como se debería y no hay un crecimiento como tal, ¿no? Yo también he estado mucho tiempo de emprendedor como tal con mi negocio de psicología y la verdad es que cuesta mucho trabajo levantar un negocio así, ¿no? Porque al final de cuentas dependes muchas veces de otros que compren tu producto y hay mucha competencia y todo lo que quieras llamar. Pero si no tienes un producto como tal, no hay crecimiento, no hay esta despegada o este despegue que podamos tener para que sea redituable seguir en el negocio, ¿no? Entonces, pero te repito, no siempre es el tema de la guerra, ¿no? Y si hablamos de desplazamientos, pues yo recuerdo de joven haber visto, ¿no? Como cuando se partió Yugoslavia, ¿no? O Checoslovaquia, y ver en las noticias cómo la gente tenía que huir de su país porque su país estaba en guerra, ¿no? Entonces, desde entonces yo recuerdo que había esas diferencias y también Medio Oriente, como lo decías, eternamente ha sido eternamente la guerra, que si no es Irán contra Israel, si no es Israel contra, no sé, eh, Kuwait, no sé, o sea, siempre hay uno nuevo, ¿no? Entonces siempre ahí mencionan nuevas cosas, pero en realidad siempre ha sido en Medio Oriente la situación ahí, la problemática, ¿no? Y de lo que decías también de la censura y ataques, pues definitivamente dice aquí, ¿no? Que México es uno de los países más peligrosos para periodistas, lo que limita la libertad de expresión y la capacidad de informar sobre la violencia. Esto también es cierto, porque también es cierto que el crimen organizado
también ataca a periodistas, ¿no? Pero en ese aspecto, como dices, la prensa amarillista, ¿no? También gana, se pone una camiseta y entonces ataca al equipo contrario, ¿no? Las dos partes son muy ciertas. Y en cuanto a la censura, definitivamente ya hoy en día es muy visible, ¿no? Si yo pertenezco a una empresa, pues le voy a tirar a la que no me dé beneficios, ¿no? Pero la realidad es que esto ha ocurrido también durante muchos años, ¿no? Antes se hablaba de, el Tri tiene una canción, ¿no? Que solamente iba a cantar el hijo de Díaz Ordaz, ¿no? Precisamente porque no los dejaban hablar, ¿no? No los dejaban opinar, ¿no? Entonces el rock, pues, de hecho, fue una manera de revolucionaria de atacar al sistema en aquellos entonces, en el reinado del PRI que duró miles de años, ¿no? Tú sabrás más esa estadística, pero antes solamente había un partido, ¿no? Y con ese partido teníamos cosas buenas y malas, entiendo, pero la verdad es que eran las más malas, ¿no? Desde que nunca se había aumentado el salario mínimo, cosas como esas, ¿no? Que ahora parecen increíbles, ¿no? O sea, hoy en día que las observamos, decimos, ¿cómo es posible que en tantos años hayamos no ganado ese dinero, ¿no? Cuando en realidad, yo te comento, alguna vez fui a pedir trabajo, ¿no? Que nosotros como profesionistas no necesariamente tenemos este ingreso que se supone debería tener el profesionista, y fui a pedir trabajo y me preguntaron, ¿no? Porque yo todavía trabajé en aquella época que ganábamos la mitad de lo que se gana ahora, y me preguntaron, ¿y cuánto ganabas? Y le dije, pues ganaba 4,000 pesos, ¿no? Y nada más movió la cabeza así como, ¿cómo es posible, no? Pero la realidad es que ese era el salario que ganábamos, ¿no? O sea, nada más que ahora es incomprensible. Lo que pasa es que ahora, pues ya no te dan trabajo, ¿no? Porque en realidad ya no quieren que ganes esos 8,000 pesos o 7,300 pesos que se supone que son el salario mínimo, ¿no? O también otro tema que pues va de la mano, a veces a nosotros, a lo mejor por ya tener arriba de 40 años, pues de repente ya nos ponen ahí piedritas en el camino, ¿no? Para agarrar cualquier trabajo, ¿no? Entonces, de repente te metes a un tema en el que secundariamente te termina afectando pues esta cuestión de cuello blanco, ¿no? Las problemáticas, la burocracia y todo este asunto, ¿no? Pero bueno, me estoy desviando un poquito en este aspecto. También otra de las cosas. Pareciera, ¿no, colega, que te estás desviando, pero no, porque son formas de violencia, ¿no? A final de cuentas. Sí, eso de mantener un salario tan miserable, tan raquítico, es una forma de violencia, ¿no? Es una forma de agredir a la Control. gente, ¿no? De control, de poder, de crimen, vamos a ponerlo así, ¿no? Incluso. La pobreza también vendría a ser esto, colega. O sea, es decir, se mantiene a la mayor parte de la población pobre. Podríamos pensar pobre porque no tiene dinero o pobre porque casi no tiene para comer, ¿no? Pero no, o sea, a veces es pobreza intelectual, a veces es el hecho de no acercarte el material para que puedas leer o demás. Yo recuerdo también en los 80s, ¿no? Que hacían, pues estas, no sé cómo le llamaban, cruzadas para que la gente regalara libros, para llevárselos a Cuba, porque Cuba estaba pasando por este apretón que le hizo Estados Unidos, que cuando se logró su libertad y de repente le cerraron las puertas a cualquier comercio exterior que pudieran tener. Entonces México se solidarizó y llevaba libros a Cuba, o sea, con la intención de que ellos pudieran seguir teniendo crecimiento, ¿no? Ujú. Entonces, esto en aquellos entonces era normal, hoy en día parecería lamentable, pero sigue ocurriendo el hecho de que le cierren, ¿no? Le cierren las puertas a un país que aparte de todo es una isla, ¿no? Que sería imposible que sobrevivieran y entonces, pero Estados Unidos lo hacía muy seguido, ¿no? Y no es el único ejemplo, había muchos ejemplos Hasta de la países, fecha, hasta la Venezuela, fecha, ¿no? ese bloqueo, ¿no? Así es. Y entonces, me parece que, repito, retomando el tema de la pobreza, no solamente es económico, también ni nada más es dejar de comer, también es mantenerte ignorante, ¿no? Hoy en día es un tipo de violencia, pudiera ser las redes sociales, ¿no? En donde así hay mucho contenido de valor, pero no son virales, ¿no? O en su defecto, la mayoría de cosas son cosas simplistas
que no necesariamente te dejan algo en el intelecto, no te dan crecimiento personal, ¿no? Generalmente son bromas. Antes se decía que el TikTok era para las mujeres que bailaban, ¿no? Hoy en día creo que hasta prohibieron los bailes, algo así, pero se sigue fomentando de algún modo. En alguna ocasión escuché, no sé si en TikTok o en alguna red, creo que fue en Twitch, donde precisamente decían que iban a evitar los desnudos, aunque sea parciales, de las mujeres, a menos que estuvieran en una piscina, en una ducha, y por ahí había otro elemento. Pero en realidad esto era para que no solamente vendieran eso, ¿no? Sin embargo, hoy en día pues se las ingenian, se meten en una ducha y desde ahí hacen sus rollos, ¿no? O sea, su venta y cosas por el estilo, porque les están dando esas armas para hacerlo, ¿no? A final de cuentas, repito, la intención de las redes sociales es eso, mantenernos ahí pegados a la computadora, hoy en día al celular, hoy en día hasta el reloj electrónico, ¿no? Que ya le pican, les mantiene su atención dispersa. ¿Y eso qué ocasiona? Pues que no esté la gente atenta, ¿no? A las cosas que pasan en el mundo. Hay mucha gente que ni siquiera sabe que hay una guerra, ¿no? A nivel mundial, porque pues ya ni siquiera pone atención a esas cosas, ¿no? Pero no sé si quieras mencionar algo al respecto, colega. Pues sí, sí, dar continuidad a esto que comentas, colega, porque ahorita lo que mencionaste, ¿no? Como dices, pareciera que a veces no, nos estamos saliendo del tema, pero pues en el fondo lleva esa situación de agresividad, de violencia, de control, de poder, ¿no? De controlar al otro, ¿no? Por medio de lo que tú crees que es lo mejor, porque también incluso así se puede ver, ¿no? La violencia o la agresividad, que igual ahorita voy a hacer hincapié en eso, ¿no? Desde el punto de vista psicoanalítico no es lo mismo. Eh, Normalmente agresividad nos referimos a una especie como de impulso de supervivencia, ¿sí? La violencia, sin embargo, ya tiene que ver con dañar a otro. Ajá, eso, digamos, es la gran diferencia entre agresividad y violencia. Obviamente la violencia lleva implícita la agresividad, pero ya en, en un sentido de dirigirle hacia otro con la intención de dañarle, ajá, incluso hasta matarle, ¿no? Que ya sería, digamos, un punto muy alto de violencia, ¿no? Matar a alguien más, ¿sí? Pero también debemos de ver cómo podemos utilizar la agresividad, por ejemplo, matar a alguien más, ¿no? De entrada sonaría como una situación muy agresiva, muy violenta y acabar con la vida de otra persona o de otras personas, ¿no? Que se da, por ejemplo, en la guerra. Hay mucha muerte de por medio, ¿no? Sin embargo, si nos vamos a- al tema, por ejemplo, de la eutanasia, aquí ya matar a alguien más parecería más un acto de compasión que de violencia, ¿no, colega? Entonces, dependiendo del contexto, podemos ver si hay violencia implícita o no, porque aquí, digamos, si hablamos de la guerra, pues son actos violentos, ¿no? De acabar con el otro, masacrarlo, eliminarlo, borrarlo de la faz de la tierra incluso, ¿no? Y controlarlo y apoderarnos de sus recursos, ¿sí? Porque también eso tiene que ver con la guerra. Pero si nos vamos a esta parte de lo que te comentaba de la eutanasia, pues a lo mejor es el que una persona deje de sufrir y entonces a lo mejor acabar con su vida no tendría que ver necesariamente con un acto violento, sino lo contrario, ¿no? Un acto de compasión de que ya no sufre esa persona, entonces acabar con su vida nos llevaría a lo contrario de lo que sucede en una guerra, por ejemplo, o en el crimen, o en estos desplazamientos que comentas, ¿no, colega? Bien interesante todo esto porque no es algo que se generalice en automático, ¿no? Agresividad igual a violencia y violencia igual a guerra, ¿no? Hay situaciones de violencia que no necesariamente nos llevan a una guerra, pero están ahí muy sutiles, ¿no? Situaciones que ahorita podemos ir comentando, ¿no? Pero en psicoanálisis hay que diferenciar entre agresividad y violencia, no es lo mismo. Ajá. Vamos a ponerlo así, la violencia siempre, siempre va a llevar a agresividad implícita, pero con fines de dañar a alguien más. La agresividad no lleva implícita la violencia ni va a trascender en violencia necesariamente, porque hay veces que
La agresividad es un impulso, ajá, que nos lleva a actuar para lograr cometidos o lograr objetivos o metas que van para un bien común incluso, ¿no? O por el solo hecho de la sobrevivencia, ¿no? La reacción agresiva puede ser atacar a alguien más, pero para defenderme, no necesariamente para hacerle daño, nada más porque sí, o por un fin de poder o de economía o de obtener algo de otra persona de manera violenta, sino también para defenderse uno, ¿no? Para saber cómo reaccionar o actuar ante posibles riesgos o peligros, ajá. O incluso riesgos o peligros reales, no nada más posibles, sino que incluso pueden ser reales, ¿no, colega? Sí, mira, bueno, se me vino a la mente, como dices, la violencia tiene muchas derivaciones y a mí me gustaría a lo mejor mencionarte que es una técnica que yo utilizo. En realidad, pues no sé si sea técnica, ¿no? De esta situación cuando van a terapia porque han sufrido bullying, ¿no? O su entorno ha sido desfavorecedor para las personas. Les platico de un libro que leí cuando estaba joven que se llamaba El Fenomenología del Relajo de Jorge Portilla. Ajá. Y en esta eh, da una explicación, por decirlo así, de cómo por medio de la ironía, ¿no? De la burla, del relajo, ajá, eh, no recuerdo el otro cuál era, la comparsa, no recuerdo muy bien, pero ahí te hace mencionar, te hace notar cómo eh, cuando tú sabes o reconoces en tu entorno que cuando alguien avienta una ironía, esto ocurre entre dos personas, ¿no? O sea, es decir, la ironía tú la lanzas porque tú sabes que estás burlándote y el receptor también sabe que está burlándote de él, pero es una ironía que entre dos está jugando. Ajá. En este caso, la burla ocurre cuando tú o varias personas están burlándose de alguien que probablemente no sepa que se habla de ella, de esa persona. Ajá. Pero que esa persona sí sabe que están hablando de ella, por eso es burla, es una burla muy directa, esto es una confrontación directa. Ujú. Pero ocurre, por ejemplo, que cuando es el relajo, tú estás efectivamente burlándote de alguien, pero esa persona sabe que te estás burlando de ese alguien, ¿no? Los que se están burlando de ti, y después sabe que también tiene un regreso, que esa persona también se puede burlar de repente de alguien y lo vuelve un relajo. Es decir, todos estamos relajientos haciendo esta burla, ¿no? Esta burla mutua, ¿no? Entonces, al explicarle esto a las personas que van porque han sido bulleadas, de repente se dan cuenta que no era tan malo lo que ellos pensaban que era malo, ¿no? Es decir, que también ellos pueden participar muchas veces en ese relajo que está ocurriendo alrededor de ellos, nada más que a veces ellos están cerrados a participar, que cuando a lo mejor esto aligeraría su carga si ellos participaran. Desde luego no siempre se tiene esa oportunidad, en ocasiones verdaderamente estás siendo bulleado y la gente no te quiere dar oportunidad porque te quiere humillar, ¿no? Y esta humillación consiste en no dejarte hablar, en que tú definitivamente no participes y entonces sí ocurre la violencia como tal, ¿no? Pero te repito, a mí me ha servido mucho el haber leído este libro porque me ayuda a darles esta noción, ¿no? A las personas de que ellos también pueden tener habilidades por ahí escondidas en las cuales a lo mejor pueden beneficiarse de ellas, ¿no, colega? No sé si tú quieras comentar algo al respecto o de otra cosa, colega. Sí, al respecto, porque fíjate que desde el psicoanálisis freudiano se maneja lo que es el chiste, ¿no? Y por ejemplo, cómo se relaciona con el inconsciente, que a final de cuentas el chiste también lleva implícita cierta agresividad, ajá, sutil, otras veces no tan sutil, ¿no? Por ejemplo, ahorita lo que comentas cuando se utiliza la ironía, el sarcasmo, pues es como un chiste, ¿sí? Digamos que en psicoanálisis, si utilizamos los términos de los mecanismos de defensa, estaremos hablando de la sublimación, ¿no? Como disfrazar algo, hacerlo más tenue, más delicado, pero al final de cuentas, por debajo de la mesa, por debajo del agua, lleva implícita la agresión, ¿no? Entonces, digamos que en gran medida, por ejemplo, el chiste lleva parte de la realidad, ¿no? Hasta decimos, ¿no? De broma en broma, la verdad se asoma, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo así, que desde el inconsciente
tenemos nosotros algunas situaciones que a lo mejor no quisiéramos mencionar así directa y claramente, ¿no? De a otra persona. Entonces se utiliza el chiste, por ejemplo, la broma, la ironía, el sarcasmo, ¿no? Que permite de alguna manera liberar energía psíquica, ¿no? Eso es lo que manejamos en el psicoanálisis, ¿no? Y de alguna manera soltamos esa tensión que genera lo que podemos tener dentro, lo soltamos a lo mejor no de manera tan clara, directa y contundente, pero sí a través del chiste. Entonces, es muy, ahorita me vino a la mente esto, ¿no, colega? Cómo Freud manejaba esto del chiste y cómo se relaciona con nuestro inconsciente, que es donde guardamos toda la información que vamos aprendiendo, y hay situaciones que tratan de salir y si no salen nos generan tensión, nos generan ansiedad, nos generan angustia. Entonces hay veces que las soltamos así con el chiste, con la ironía, con el sarcasmo, con la broma, ¿no, colega? Así es, colega, y muchas veces, pues aquí podríamos hablar de que tenemos una guerra interna, ¿no? Y a final de cuentas nos peleamos con nosotros mismos. Cuando vamos descubriendo en terapia que tenemos ciertas habilidades, nos damos cuenta que no somos tan pobrecitos como creíamos, ¿no? Que también nosotros podemos de repente hacer uso de esas técnicas, y claro que le pedimos al paciente, al cliente, que trate de tener una responsabilidad de ese nuevo conocimiento, ¿no? Como se lo decían a Spider-Man, a Superman, ¿no? A un gran poder, una gran responsabilidad. Y creo que eso es lo que de repente también tenemos que hacer en terapia, ¿no? Si no lo han hecho los colegas, pues de repente también hay que darles esa anticipación a los pacientes, ¿verdad? Porque cuando ya se saben poderosos, ahora tampoco hay que mal utilizar ese poder, ¿no? Que les estamos dando o liberando, ¿no? Yo diría liberando, ¿no? Porque a final de cuentas ya lo tenían ahí, ¿no? No sé si Ujú. quieras comentar algo al respecto, colega. Bien interesante esto que mencionas, porque también se maneja mucho en el psicoanálisis, colega, esa lucha interna que tenemos, ¿no? Por ejemplo, en psicoanálisis manejamos lo consciente y lo inconsciente, y en la parte intermedia, en la parte subconsciente o preconsciente, ¿no? Dependiendo de los autores, se utiliza subconsciente o preconsciente, pero en el inconsciente tenemos la gran mayoría de todos nuestros aprendizajes, conocimientos, experiencias, etcétera, ¿no? Y también ahí están, digamos, nuestros instintos, nuestras pulsiones. Vamos a diferenciar en psicoanálisis entre instinto y pulsión. Normalmente instinto tiene que ver más con esa parte animal que se tiene, ¿no? Vamos a ponerlo de esa forma. Y la pulsión se maneja como una evolución, digámoslo así, de lo que es el instinto. ¿Ah? La pulsión sería más humana, vamos a ponerlo de esta manera. ¿Por qué lo pongo ahorita o lo saco aquí a la mesa, colega? Porque en psicoanálisis manejamos precisamente esa lucha interna que se tiene dentro del ser humano, y lo vamos a llevar a lo que llamamos pulsión de vida y pulsión de muerte, ¿sí? Entendiendo la pulsión como esa energía psíquica que nos impulsa, ajá, que nos lleva a actuar a una o a otra cosa para disminuir la tensión. Ajá. Hay que acordarnos que el psicoanálisis también es conocido como la psicología psicodinámica, ajá, o la psicología dinámica. Esta parte dinámica tiene que ver con energías, no energías en sentido místico y astrológico, en ese sentido, pensamiento mágico, no, sino en la energía tal cual física, colega. Cuando vamos a la escuela, a lo mejor desde la primaria, pero ya más, a lo mejor más claro en la secundaria, en la prepa, llevamos esa materia que se llama física, ¿no? Que es ese donde aprendemos la materia, la energía, todo eso, ¿no? Que Freud lo llevaba a lo que es el psicoanálisis. Entonces, aquí lo que tenemos que entender es cómo cuando nosotros vamos desarrollando o vamos estructurando nuestra personalidad, utilizamos esos dos términos, pulsión de vida y pulsión de muerte. La pulsión de vida, de alguna manera, nos trata de llevar a esa parte de cubrir nuestras necesidades, del placer, de la situación constructiva, creativa, y la pulsión de muerte nos lleva a la destructividad, ajá, incluso nos lleva a la agresión, a la violencia. Entonces, eso es bien interesante ahorita que mencionabas esto de una guerra interna, ¿no? La otra situación, colega, es desde nuestra estructura psíquica, nuestra parte mental,
también se maneja lo que es el ello, el yo y el super yo, que también es una guerra constante interna, psíquica, entre el ello y el super yo. El ello vamos a entender que es esa parte psíquica con la cual ya nacemos y que va dirigida a lo que es el principio del placer, entendiendo el principio del placer como satisfacer nuestras necesidades en el momento. Ajá, no es de que me voy a esperar a ver cuándo se puede, no. El ello nos lleva a satisfacer en el momento nuestras necesidades. Obviamente debemos ir aprendiendo a que no vamos a necesariamente cubrir nuestras necesidades en el momento, ajá, porque si no podemos caer en el primitivismo, lo que mencionaba Sigmund Freud, que estudió, Sigmund Freud utilizaba mucho la filosofía y la antropología para estudiar al ser humano, ¿no? Y se iba incluso a estudiar tribus, de mucho tiempo atrás y todas estas cuestiones, porque anteriormente, colega, como mencionábamos en un, este, la agresión e incluso la violencia son parte del ser humano, ¿no? Lo hemos visto siempre, en la historia del ser humano siempre está presente la agresión y la violencia, ¿no? Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que dentro de nosotros, cuando hablamos en esa lucha, es esa forma de lograr un equilibrio, ajá. Por ejemplo, no podemos quitar de nosotros la agresión, sin embargo, sí la violencia, sí tenemos que tratar de contenerla a lo largo de la historia, desde, por ejemplo, desde las creencias religiosas, eh, los mandamientos, el pecado, la culpa, el castigo, todo eso que se maneja es precisamente para reprimir en cierta parte la agresión, pero principalmente la violencia, no hacerle daño a los demás, ¿no? Entonces, ahorita lo podemos manejar a lo mejor no necesariamente desde el aspecto religioso, los 10 mandamientos, por ejemplo, todo eso, sino también desde la parte social y cívica, colega, que son las reglas, las normas, los límites, las leyes, ¿no? Que nos contienen para no desbordarnos y hacer lo que querramos, ¿no? Y tener una comunidad, de bienestar socialmente hablando, ¿no? Entonces, por eso ahorita que mencionabas esto me viene a la mente cómo se maneja desde el punto de vista psicoanalítico esa lucha que tenemos entre la pulsión de vida y la pulsión de muerte. Sonaría como que la pulsión de muerte es algo muy desastroso y destructivo, pero no, también es ese equilibrio con la pulsión de vida, porque si la pulsión de vida nos lleva a, por ejemplo, a la creación, no nada más es a la creación de creo, invento cosas, ¿no? Sino también a la creación de, por ejemplo, en el aspecto de la sexualidad, de procrear, ¿no? Entonces debe de haber algo que contenga, si no, pues vamos a estar teniendo hijos por todos lados, ¿no? Entonces debe haber un equilibrio y ese equilibrio lo hace la pulsión de muerte. Por ejemplo, cuando vamos a alimentarnos, colegas, estamos hablando de esa situación de que me da hambre, pues tengo que comer, ajá, pero normalmente comemos, ¿qué comemos, colega? Pues comemos frutas, verduras, carne, pescado, pollo. También va implícita la parte de la pulsión de muerte, porque para yo vivir, es decir, pulsión de vida, pues tengo que matar, ajá, un vegetal, un animal, para comérmelo. Ajá. Entonces, cuando Freud hablaba de esta situación antropológica, anteriormente, o incluso todavía, ¿no? En algunas tribus, en algunos lugares del mundo, donde no hay civilización, lo platicaré a lo mejor si hay posibilidad un poquito más adelante, cómo el primitivismo y la civilización de repente los entendemos de manera muy distorsionada, ¿no? Porque pareciera que la civilización o los pueblos civilizados van erradicando la violencia, pero ya vemos que son los que provocan las guerras, por ejemplo, ¿no, colega? Estados Unidos, Rusia, que son países, ¿cómo se dice? Civilizados, generan guerras, generan muerte, ¿no? Pero bueno, me regreso a esta parte del hambre, ¿no? Tenemos que comer, entonces tenemos que disminuir esa tensión. ¿Cómo? Pues alimentándonos, pero para alimentarnos tenemos que matar un animal, por ejemplo, ¿no? En las civilizaciones pasadas incluso se mataban entre las personas para comerse unas a otras, ¿no? Actualmente lo conocemos como canibalismo, ¿no? Pero estaba esa parte, ¿no? Esto lo menciona Sigmund Freud en Tótem y Tabú, cómo vamos civilizándonos, ¿no? Poco a poco, e ir poniendo
esa situación del tabú, ¿no? De lo prohibido, ¿no? No puedo comerme a otro ser humano porque eso es malo, ajá. Entonces, ¿qué hago? Me limito, ¿no? Entonces, pues mejor me como a un animal. Pero aquí choca con lo que manejaba Sigmund Freud, el tótem, ¿no? Que es esa deidad o eso que le voy a dar un simbolismo de grandiosidad. Entonces utilizaban, por ejemplo, en algunas tribus el tótem era un animal, por ejemplo, un cocodrilo, ¿no? En algunos lugares la vaca, por ejemplo. Entonces no se la podían comer, ¿sí? Pero simbolizaba situaciones primitivas en las que cuando empezaban las primeras tribus, y ahí viene la parte de la agresión y la violencia, eran dominadas por un jefe, ajá, vamos a ponerlo así, por un, entre comillas, líder. Entonces ese líder empezaba a someter a los demás y ¿qué hacían? Que algunos que estaban en desacuerdo se unían y mataban a ese líder, pero sabían que cuando ellos quedaran ahí, pues lo mismo les iba a pasar, ¿no? No podían pensar, ya maté al líder, entonces al jefe, y ya aquí se acabó todo, ¿no? Sabían que se podían enfrentar a eso, entonces empiezan a inventar esta forma de comunidad, de sociedad, de reglas, límites, para no estar así consecutivamente, pero pues tristemente vemos que hasta la fecha, por ejemplo, las guerras, son eso, ajá, matar a unos, quitarle los que tienen, quedármelo yo, y ahora esperar a ver quién me lo quiere quitar a mí, ajá, de manera agresiva, violenta, ¿no? Nuevamente, ¿no, colega? Sí, y bueno, haciendo notar también respecto a lo que mencionas, las movilizaciones sociales son una manera de repeler al sistema, ¿no? De hacerse notar, de hacerse notar las comunidades vulnerables para decirle al sistema, al gobierno, ¿no? Aquí estoy presente, ¿no? Y no me voy a ir, ¿no? Es una manera de decirle que sigue habiendo movimiento y eso en los ochentas ocurrió mucho, ¿no? Es como las comunidades se unieron precisamente a lo mejor ante situaciones como el terremoto, ¿no? Los terremotos que hubo en el 86 y demás, y se juntaron, y de ahí creo que nacen el tema de las asociaciones civiles, ¿no? En donde se juntan comunidades a hacer el bienestar para los propios hermanos mexicanos, ¿no? Ujú. También me gustaría mencionarte, por ahí ahorita que hablaste de la antropología, pues alguien que quiera introducirse al mundo de la antropología, bueno, por lo menos desde una perspectiva, yo creo que muy psicológica, les recomendaría al autor a Desmond Morris, ¿no? Que a final de cuentas él tiene un libro que se llama El Zoo Humano, ¿no? Y tiene por ahí otro, ¿no? Nada más que ahorita se me fue, pero me parece que él hace estas analogías como tú las dices. También eh, él tiene ya videos, ¿no? En donde él participa. Creo que hasta lo mencionamos en alguna ocasión, en donde él menciona cómo ciertos países, en ciertas culturas, dejan una maceta, ¿no? Afuera para decir que ahí hay una mujer soltera, ¿no? Cosas como por el estilo, porque él analiza sociedades, ¿no? Entonces, él es estaba viendo aquí, de Inglaterra, y sigue vivo, ¿no? A sus 97 años sigue vivo y Mm. pues digo, es una manera de saber que por ahí existe, ¿no? Y que pues quien no lo haya visto, la verdad es que te hace pensar, ¿no? Ahora, también me gustaría, si me lo permites, colega, por ahí mencionarle, una de las cosas que le pregunté a Meta fue cómo ocurre este tema de la violencia, de la guerra, ¿no? Del crimen, dependiendo del estatus socioeconómico, ¿no? Porque es una realidad. Alguna vez Carlos Monsiváis mencionaba que a los pobres los roban los pobres, ¿no? Haciendo notar que tal vez este es un síntoma de la pobreza, no necesariamente de la clase alta, o que en su defecto la clase alta se roban entre ellos, ¿no? O sea, es decir, son los ladrones de cuello blanco, ¿no? O ahí me atrevo a decir que hoy en día estamos viviendo una verdadera revolución, que es la dichosa 4T, en donde se está quitando el poder a los que tenían poder y ahora se le está pasando a otros, ¿no? A otros que ahora tienen poder. Pero esto que genera, pues que claro, a los que se les está quitando poder, pues se defiendan, ¿no? ¿Y cómo se defienden? Por medio de los medios, ¿no? Informativos, por medio de atacar, ¿no? En Twitter, ¿no? O sea, ese es su medio, ¿no? Ahora que hablamos de la dichosa movilidad no recuerdo cómo le llamaban, la marcha rosa, ¿no? Que hacía Xochitl Gálvez, tenía mucho que ver con
estos ricos diciendo, mírenme, soy una comunidad vulnerable, ¿no? Y se marchan en coches, ¿no? En coches último modelo y demás, porque ellos no se van a estar cansando frente al sol, porque esto generaría, pues, no sé, manchas o a lo mejor lo que todos los seres humanos, los mexicanos hemos tenido durante años, de que nos dé el sol, nos asolemos, ¿no? Ellos no van a vivir eso, entonces mejor van en su cochecito con su agüita, pero se hace notar que ellos son vulnerables, ¿no? ¿Por qué? Porque están perdiendo algunos milloncitos, ¿no? Pero, y ahí están algunos borreguitos que sí son pobres y siguiendo a esas marchas, ¿no? Ujú. Pero, al punto que iba, la respuesta que me da Neta respecto al estatus socioeconómico, cómo viven los pobres y los ricos o los de clase media, pues me dice, comunidades pobres y marginadas, ¿no? La violencia y el crimen suelen afectar más a estas comunidades debido a la falta de acceso a recursos y servicios básicos. La pobreza y la exclusión social pueden aumentar la vulnerabilidad a la violencia. Además, la clase media y alta, aunque no están exentas de violencia, estas clases sociales suelen tener más recursos para protegerse y acceder a servicios de seguridad privada, ¿no? Que ya sabemos que, como dicen, que es tu seguro y seguro de causa mayor, o como le llaman, de Ah, gastos sí, sí. médicos mayores, Gastos ¿no? médicos Porque mayores y todo eso. Ajá. esto es para la gente pudiente, ¿no? O sea, porque con eso sí te cubre muchas cosas que si tú, por ser una persona pobre, padeces algo, te tienen que operar o estás en peligro tu vida, pues tienes que vender la casa, ¿no? Para poder pagar eso. Pero las O ir al personas que tienen, IMSS, ¿no? Al y ISSSTE. esperarte, que es el equivalente de todos modos a esperar la muerte, ¿no? Un poquito más Ujú, tiempo, pero porque ahí estás esperando, a lo mejor te atienden. Pero ellos no esperan, ellos van y se hacen su operación y aparte de eso la paga el mismo gobierno, ¿no? Nada más que por medio de los impuestos ujú, de todos los ujú. mexicanos, ¿no? Entonces, pues esa es la diferencia, ¿no? No sé si quieran mencionar más diferencias, porque de hecho creo que por aquí podríamos hablar de muchas diferencias, ¿no? Híjole, tendríamos que hacer otros 20 podcasts, ¿no? De esto, pero sí, digamos que las diferencias principalmente ahorita vamos a notarlo entre las cuestiones económicas, ¿no? Principalmente, ¿no? Están los ricos. Por ejemplo, aquí se ha hablado mucho eso, ¿no, colega? De que la, eh, digamos, la clase media era la que daba el equilibrio y que pareciera que ya no existe la clase media aquí en México, ¿no? Ya nada más hay clase alta y clase baja, ¿no? Como que se polarizó en ese sentido, ¿no? Yo creo que todavía hay clase media, pero ya más discreta y ya no con ese poder económico que podía tener anteriormente. Ahora sí ya los ricos, los poderosos ya se apropiaron casi en su totalidad de esa cuestión. Pero hablando de agresión y de violencia, pues sí, efectivamente, ¿no? Vamos, yo me gustaría llevarlo al terreno de la justicia, ¿no? Que también es algo que actualmente se maneja mucho, ¿no? Con esto de que vas a elegir a jueces, magistrados y no sé qué. La justicia, ajá, que pareciera que nada más la puede acceder a ella el poderoso, el rico, el pudiente, ¿no? Y una vez más, el pobre tiene que aguantarse a cierta justicia ahí, entre comillas, porque normalmente sufren injusticia, ¿no? La parte contraria, que también es otra forma de violentar. Ajá. ¿Por qué? Pues porque tú eres pobre, no tienes para pagar justicia, entonces no la vas a tener. Y el rico, aunque sea injusta la situación, ajá, hacia otros, va a obtener justicia, ¿no? Así es algo muy extraño, ¿no? En ese sentido, ¿no? Porque a veces el rico que se aprovecha del poder que tiene, de la influencia, etcétera, de los conocidos, todo eso, comete actos de injusticia y termina haciéndose valer de la justicia para que no le pase nada, ¿no? Y eso lo vemos constantemente. Entonces, son situaciones que se dan, ¿no, colega? Lamentablemente no es una cuestión nada más de aquí de México, ¿no? Sino es a nivel mundial, a nivel global, ¿no? No hay que ir, ahorita lo que está sucediendo, ¿no? Yo en algún momento, incluso creo que en algún podcast por ahí ya lo mencioné, creo que en este que platicábamos al principio de la geopolítica, ¿no? De las Naciones Unidas, ¿no? La Organización de las Naciones Unidas que
pues no sirve para nada, ¿no? Más que para los fines de los poderosos, de los políticos, de los pudientes, ¿no? A ellos sirve la ONU, ¿no? Porque se decía por ahí que cuando hay un conflicto entre países pobres, ajá, la ONU ni hace caso. Cuando hay un conflicto entre un país pobre y una potencia, la ONU se va a inclinar hacia la potencia, va a estar a su servicio a final de cuentas. Ajá. Y cuando hay un conflicto entre dos naciones poderosas, ni caso le hacen a la ONU, es decir, la ONU no sirve para nada, ¿no? Se maneja mucho la agenda esta, no sé si has escuchado esa agenda famosa 2030, colega, donde se menciona una serie de objetivos, metas que se supone se tienen que obtener o conseguir, que tiene que ver con erradicar pobreza, erradicar hambre, erradicar muchas cosas, ¿no? Enfermedad, todo eso. Y ya estamos a 5 años de su dichosa, famosa Agenda 2030 y pues nada más nada, ¿no? Al contrario, ¿no? Hay más pobreza, hay más hambre, hay más enfermedad. ¿Quién sabe cómo le vamos a hacer para lograrlo en 5 años, lo que no hemos logrado nunca, ¿no? En toda la historia de la humanidad, pero ahí radica precisamente la mentira, por ejemplo, de lo que es la ONU, ¿no? Y esas organizaciones que sirven de manera violenta y agresiva, una vez más, a los poderosos, ¿no, colega? Y ya, ¿para qué nos metemos más en cuestiones de ese sentido, ¿no? Simplemente es muy absurdo, pero ahorita sí quería aprovechar esto para que poderle compartir a la gente que nos vea esa situación, ¿no? Una organización de Naciones Unidas para erradicar pobreza, hambre, muerte, que haya más equilibrio, que haya más educación, etcétera, pues no se está logrando nada de eso, sino todo lo contrario, ¿no, colega? Y ahorita estas guerras que están, pues son el ejemplo claro, ¿no? Siempre la lucha del poder, ¿no? Digamos, ¿no? Nos la ponen así como que vámonos a Ucrania, ¿no? Ucrania es invadido por Rusia. ¿Quién es el malo? Rusia. Ajá. Pero ahorita que mencionabas esto de los medios de información, que muchas veces, la mayoría de las veces son medios de desinformación, nos ponen ahí, ¿no? Rusia la mala invade al pobre de Ucrania, ¿no? Cuando no, en realidad es una lucha de poderes entre Estados Unidos, que maneja a voluntad a la Unión Europea, y entre Rusia con sus aliados, ¿no? Por ese territorio que se llama Ucrania, donde hay muchos energéticos, ¿no, colega? De todo tipo, ajá. Desde energéticos como lo es podríamos decir, el petróleo, la energía de distintas formas para mover las maquinarias y todo eso que se mueve, hasta energéticos que tienen que ver con alimentos, ¿no? Por ejemplo, el grano, el trigo, todo eso que también están ahí en ese territorio. Entonces, es una lucha para ver quién se queda con esos recursos, ¿no, colega? Y pues, ¿cómo es esa lucha? Pues con una guerra. La otra situación, ajá, normalmente que ahorita el imperio dominante, que por ahí dicen que ya le queda poco, es Estados Unidos, la economía más poderosa del mundo, pues está perdiendo fuerza y entonces otros países que en su momento le decían países emergentes que están surgiendo, que están agarrando fuerza, poder, economía, etcétera, que en este caso nos vamos a centrar en Rusia y en China, están tratando de apoderarse o incluso recuperar, porque ya tenían ellos cierto poder en ciertas zonas del mundo, lo están tratando de recuperar lo que le había arrebatado Estados Unidos por medio de la Unión Europea, lo que conocemos como la OTAN, ¿no? Entonces, es eso, colega, y ahí estamos hablando de guerra, ajá, donde hay muerte. ¿Quiénes mueren? Lamentablemente muere gente que ni se va a favorecer, ni se va a ver desfavorecida por ese tipo de situaciones o recursos, ajá, simplemente van a morir. ¿Por qué? Porque dos líderes mundiales lo decidieron así, porque a ver quién se queda con esos recursos. Y lo mismo sucede en Medio Oriente, ¿no? También es apoderarse de recursos que sirven a las grandes potencias, ¿no? Entonces aquí tenemos a Israel contra todo Medio Oriente, ¿no? Porque eso es bien claro, ¿no? E Israel, ¿a quién sirve? Nuevamente a Estados Unidos. Entonces, estas guerras, ¿no? Donde hay destructividad, donde hay agresión, donde hay violencia, vemos esa parte
de apoderarse de los recursos, ¿no? Pero una vez más nos mencionan, ¿por qué? Porque estamos en Occidente, colega, y todo lo acomodan a favor de Israel y de Estados Unidos, ¿no? El pobre de Israel está defendiéndose, ajá. Pero uno dice, bueno, a ver, si nos vamos a este conflicto, ¿quién atacó primero? Pues Israel, ajá, entonces, ¿defendiéndose de qué? Ajá, si más bien está atacando y el otro país o los otros países, ajá, Irán, Palestina, los que queramos mencionar, son los que realmente se están defendiendo de qué? De los ataques de Israel. Sin embargo, aquí no lo manejan, no. Es que Israel está previendo, se está viendo a futuro, ¿no? Que lo van a atacar, entonces primero ataca, ¿no? Entonces, son situaciones hasta absurdas cuando ya lo narramos así, ¿no? Israel se defiende de qué? Pues de un futuro donde quizá lo ataquen, ajá. Entonces, se oye muy ilógico, muy absurdo, pero así es, ajá. Entonces, aquí nos plantean que Israel está en lo correcto, ¿no? Porque si no, Irán o algún otro país por ahí va a adquirir la fortaleza y la fuerza de poder atacar a Israel. Ajá. Si lo va a hacer o no en un futuro, pues ya no lo sabemos, ¿no? Pues ya, ahorita ya sabemos que Israel empezó a atacar, a masacrar, a aniquilar, a matar, y en respuesta, pues es lo que vemos o lo que nos plantean aquí los medios, la respuesta de esa agresión es la mala, ¿no? Es la negativa, es como yo ataco a mi vecino porque en algún futuro mi vecino me puede atacar, entonces yo ahorita voy y lo aniquilo, estoy bien, ajá, según, ajá. El vecino ni sabía ni nada que ver, pero pues ya lo ataqué. ¿Por qué? Porque qué tal si me ataca algún día, ¿no? Así es como se maneja, si lo ponemos así. Nos regresamos a Ucrania, colega. Resulta que la OTAN cada vez tiene más bases cercando a Rusia, entonces Rusia dice, ¿sabes qué? Ya te estás acercando y estás apuntando tus armas hacia mi territorio, pues si le sigues así, pues te voy a tener que atacar, ¿no? Entonces ahí nos lo ponen así como, si yo veo que mi vecino llega alguien más y pone armamento, ya ni siquiera el vecino, directamente, sino alguien más llega y pone armamento atacando a mi casa, pues ¿qué voy a hacer? Pues le voy a decir al vecino, oye, que estás permitiendo que otro llegue y ponga armamento apuntándome a mí, ¿por qué? Ajá. Te voy a tener que atacar o quitar ese armamento de ahí que me está apuntando, ¿no? Pero una vez más volvemos a lo mismo, ¿no? Lucha de poderes, lucha de obtener territorios, recursos, etcétera, pero pues nos cuentan la historia de manera muy distorsionada, ¿no, colega? De estos medios desinformativos. Así es. Y definitivamente, hace rato hablábamos de censura, ¿no? Le pregunto a Meta que países como Japón, como China, como Rusia, como la India, ¿qué estrategias han hecho para precisamente tratar de controlar el crimen, la violencia, la guerra? Y me dice que no tiene información, ¿no? Casualmente Meta, que es estadounidense, no Ujú, quiso darme información de esto, ¿no? Pero sí me mencionó algunas cosas, porque siendo honestos, ¿no? Los países, independientemente de que tengan poder, ostenten poder, pues intentan, ¿no? Intentan hacer cosas por su población, ¿no? A veces ujú. lo logran, a veces no se puede, a veces sí, sí se puede. Y entonces yo le pregunté que precisamente me dijera algunas estrategias exitosas, ¿no? Que han logrado algunos países para poder erradicar la violencia, el crimen, ¿no? La guerra. Ujú, Y menciona aquí que, por ejemplo, en 2001 Portugal despenalizó el consumo de drogas y se enfocó en tratar a los adictos como pacientes o no como criminales, ¿no? Algunos resultados fueron la reducción del consumo problemático de drogas y disminución de crímenes relacionados con las drogas. Japón, la seguridad comunitaria a través de las COBAN. Japón tiene un sistema de pequeñas estaciones de policía en barrios y zonas comerciales que desarrollan relaciones cercanas con la comunidad. Los resultados fueron bajas tasas de criminalidad y alta confianza entre ciudadanos y policías. Georgia lucha contra la corrupción y reforma política. Después de la Revolución de las Rosas en 2003, Georgia implementó una reforma integral del sistema policial y eliminó la corrupción. Los resultados, la disminución significativa del crimen organizado y delitos violentos. En Ruanda, la reconciliación y justicia transicional. Después del genocidio de 1994, Ruanda adoptó una estrategia de reconciliación nacional y justicia
transicional a través de tribunales comunitarios. Resultados: la pacificación del país y reconstrucción de la cohesión social. Y Uruguay, regulación del cannabis. En 2013, Uruguay se convirtió en el primer país en legalizar y regular la producción y venta del consumo de cannabis. Los resultados son la disminución de la violencia y el crimen organizado vinculado al narcotráfico. Finalmente, Finlandia, justicia restaurativa y rehabilitación. El sistema penal finlandés se enfoca en la rehabilitación y reinserción de delincuentes en la sociedad. Los resultados son bajas tasas de reincidencia y mayor integración de exconvictos en la sociedad. Noruega, humanización del sistema penitenciario. Noruega tiene un sistema penitenciario que se enfoca en la rehabilitación y reinserción de prisioneros en la sociedad. Los resultados son bajísimas tasas de reincidencia y mayor integración de exconvictos en la sociedad. Está Costa Rica, educación y bienestar social. Costa Rica ha invertido en educación y salud y programas de bienestar social para prevenir la violencia y el crimen. El resultado es baja criminalidad y políticas de prevención y desarrollo efectivas. Y ahora sí, finalmente Suiza, el control de armas y participación ciudadana. Suiza tiene un sistema de control de armas estrictos y fomenta la participación ciudadana en la creación de leyes. Resultados: bajas tasas de criminalidad y un equilibrio entre posesión de armas y su regulación. Y que aquí a lo mejor respecto a Suiza, a lo mejor tú sabrás más del tema, pero alguna vez escuché, ¿no?, que se hablaba de que precisamente Suiza es quien tiene el banco más seguro del mundo y cosas por el estilo. La gente puede ir y dejar su dinero ahí porque tienen una estabilidad social, porque en Suiza entiendo que está la mayor parte de la población es militar, ¿no? A pesar de que ellos no generan esta cuestión de guerras, ellos nunca entran en guerra ni nada de esto, Ujú. porque tienen acuerdos, ¿no? Acuerdos con todo el mundo y son un país neutral. Pero no sé si tú me quieras ampliar o sepas algo respecto a este tema. Yo se lo escuché en los 80s, imagínate, ¿no? Sí, de hecho sí, siempre se ha sabido que la seguridad del banco suizo son algo así eh, muy sistemático, ¿no? Un sistema muy completo, muy seguro. Pero yo difiero un poquito ahí de lo que se comenta ahí donde lo investigaste, colega, en el sentido de que Suiza sea un país que sabe de alguna manera evadir ese tipo de situaciones de las guerras y todo eso. Más bien, Suiza es un territorio que ocupa, que utilizan las grandes potencias para decir aquí es un terreno neutral, aquí no nos metemos, ajá, porque yo dudo mucho que Suiza tenga esa capacidad como para yo me deslindo del mundo, porque a mí lo que me interesa es lo mío, ajá. No, no creo que exista algo así, más bien porque las potencias tienen acuerdos, porque volviendo al punto de la violencia y todo esto, colega, la agresión, se deben de respetar ciertos límites porque dentro de todo, afortunadamente, hasta ahorita no se ha perdido la razón por completo, ¿no? Y lo vemos ejemplificado en este momento de la historia en la que tenemos un riesgo de destruir el planeta con las armas nucleares, entonces se moderan, ajá. Eso es lo que detiene en realidad, ¿no? No otras cosas de que, pues está muriendo gente y eso me importa mucho y me duele. No, no, eso no importa para nada a los que están arriba, ¿no? Siempre es tener más y más, ¿no? Es una situación obsesiva. Entonces, creo yo, colega, que también he leído algunos artículos que manejan esta otra posibilidad o teoría que tiene que ver con que Suiza determinaron las grandes potencias que es un terreno neutral para que exista ese equilibrio y no se pierda todo y se convierta en un caos, ¿no? Toda esta situación. Más bien yo creería, desde mi punto de vista, que va más por ahí, ¿no? Que Suiza tenga la capacidad de, de aislarse o de repeler a Estados Unidos. No, más bien creo yo que los grandes poderes, las grandes potencias, dijeron, Suiza está bien, ¿no? Para que sea neutro y ahí no nos metemos, ¿ah? Porque si no, pues esto ya se convierte en un caos total, ajá. A diferencia de otros
territorios que dicen, no, aquí sí me quiero apropiar de esto y de aquello, y pues ahí no me interesa nada, más que ganar ese territorio y apoderarme de esos recursos. Creo yo, colega, que más va, más va por ahí, ¿no? Pero de todo esto que mencionas de las formas que han utilizado algunos países, me llamó mucho la atención que de esa lista que mencionas, la penúltima es la única en la que mencionan educación, y creo yo que va por ahí el asunto, colega, para erradicar en parte o en gran parte, vamos a ponerlo así como un ideal, la violencia, porque erradicarla totalmente no se puede. El ser humano lleva el instinto, la pulsión de agresión en sus venas, la traemos, y no es necesariamente significa algo malo, porque tampoco podemos irnos a ese terreno del que el ser humano es malo por naturaleza. No lo es neutral. Por naturaleza el ser humano es neutral. Ya que lo va haciendo mal o bueno, son las circunstancias, el contexto, las experiencias que se van viviendo, ¿no? Esa es digamos, la teoría que yo y el soporte que yo manejo, mis bases, que el ser humano es neutral, ni nace bueno ni nace malo. Se va haciendo bueno, se va haciendo malo por las circunstancias, las vivencias, ¿no? Pero bueno, el asunto, colega, es que eh, la educación, se ha manejado esa parte, que la educación es la vía, el camino para lograr un equilibrio, para disminuir los índices de violencia, de crimen, de delincuencia. Es la educación, colega. La educación en varios sentidos. La educación en el sentido cultural, de lectura, de aprender más, la educación en el sentido de una persona que aprende más, que tiene más información, más contenido, es una persona que en teoría tendría que saber razonar de mejor manera, y la razón me llevaría a que la violencia no es algo que se tenga que emplear. Entonces hay varios estudios que sí llevan a ese punto, ¿no? Que una nación, un país, una comunidad que tiende a educarse, suele disminuir en automático la violencia, el crimen, la delincuencia, ¿sí? Entonces, por eso me llamó mucho la atención que sistemas penitenciarios, que el armamento, que esto y que aquello, pues sí, es parte de, pero eso solo suena a que estoy conteniendo, no estoy erradicando, no estoy yendo en contra, más bien pareciera que la contengo. Si no hay armas, pues entonces en automático no se van a matar con armas, ¿no? Se entiende, es muy lógico si lo vemos así. Pero creo yo, colega, que algo que no se toca muy a fondo es ese precisamente, un sistema educativo que verdaderamente ayuda al ser humano a salir adelante por vías más civilizadas, o si lo queremos ver socialmente más aceptadas. Entonces, me llamó mucho la atención eso, ¿no? Que solo uno de los, ahorita hasta se me olvidó ya el nombre del país, creo que Costa Rica Costa o por Rica, ahí, Costa así Rica, es. ¿verdad? Es el que se enfocó en la educación, los demás se enfocaron más a situaciones ahí de la droga, del armamento, del sistema penitenciario, pero pues solo uno, ¿no? De todos estos es el que se enfocó más en la educación. A lo mejor, si ya nos vamos más a fondo, quizá todos estos países que mencionas, sí efectivamente también lo sustentan desde el ámbito educativo, ¿no? Pero bueno, a lo mejor lo más visible es esa parte de, pues el sistema penitenciario contra las drogas, legalizar el cannabis y etcétera, ¿no? Igual, y Bien. quiero pensar que es eso, pero que la base pues va a ser la educación de esa sociedad. Y también, si me lo permites, comento por ahí algunas estrategias precisamente para erradicar la violencia que le pregunté a Meta, y precisamente menciona, ¿no? La educación y conciencia. La educación es fundamental para prevenir la violencia. Algunos gobiernos han implementado programas de educación que promueven la resolución pacífica de conflictos y la empatía. También está la promoción de relaciones saludables. Fomentar relaciones saludables y respetuosas en la comunidad puede ayudar a prevenir la violencia. Esto se puede lograr a través de programas de apoyo a familias y comunidades, y creo que ahí entraría, aquí en varias, entraría la psicología, ¿no? Porque de algún modo nosotros somos un medio por ahí neutral, tratamos de ser lo más objetivos posibles para
poder pues meter, ¿no?, al mundo social a personas que se han salido del mundo social, ¿no? Y en ellos podemos hablar de egocentrismos altos, ¿no?, de personas vulnerables, ¿no?, que ya no se sienten parte de una sociedad que los rechaza o ellos se sienten que los rechaza. Y entonces nosotros como psicólogos hacemos esa función, ese filtro de meterlos a la sociedad nuevamente, ¿no? A lo mejor por ahí nos podrían llamar capitalistas o comunistas o lo que tú quieras, pero en realidad nada más somos profesionistas tratando de que la gente se sienta estable, ¿no? Y que a partir de su estabilidad pueda efectivamente tener un mejor rendimiento o una mejor intervención en su sociedad, ¿no? Por no utilizar la palabra rendimiento, ¿no? Una transición adecuada hacia esa sociedad que demanda cosas, ¿no? Yo creo que por ahí podría ir. No sé si quieras mencionar respecto a esto alguna situación, colega, ¿no? Esto que mencionas, ¿no? Ahorita ya yéndonos a la parte educativa, ajá. Porque también si nos vamos a este punto de entender qué es la agresividad, qué es la violencia, la guerra, etcétera, todo eso, pues precisamente tiene que ver con esto, ¿no? De educarnos más, ajá, de cultivarnos más, de aprender, ¿sí? Todo esto, si lo llevamos a lo mejor al aspecto neuroquímico, por decirlo de alguna forma, pues también supondría mayores conexiones neuronales y entre mayores conexiones neuronales, mayor reforzamiento de lo que en el ser humano conocemos como el cerebro, ajá, el cerebro humano, pero principalmente la parte frontal, ajá, donde, digamos, desarrollamos esos procesos cognitivos que son la lógica, la razón, el entendimiento, pero mencionaste ahorita una palabra bien importante, colega, la empatía, ¿sí? La empatía, la vamos a entender a lo mejor a grandes rasgos como esa capacidad que tenemos para entender al otro, entender su sufrimiento, entender cómo se siente, cómo piensa, su reacción emocional. Esa parte del ser humano es muy importante, ¿no? La empatía, porque si hubiera empatía en estas cuestiones de la guerra, por ejemplo, simplemente terminaría la guerra, ¿sí? Porque estamos siendo empáticos con gente que está sufriendo, que está muriendo, que está padeciendo muchas cosas, entonces la guerra no cabría en nuestra forma de pensar o de razonar al mundo, ¿no? Porque tengo empatía. Sí, algo bien interesante aquí, por ejemplo, que por ahí hemos platicado en algunos podcasts, ¿no? El psicópata, ajá. Esa persona que nace así, ajá. Podría, ahorita que mencionaba, no nacemos buenos ni malos, por ahí se menciona que el psicópata sí nace malo, ¿no? Pero también es una cuestión a debatir, ¿no? Pero por lo menos ya está comprobado que el cerebro del psicópata sí tiene otra estructura, ajá, diferente a la de la mayoría de las personas, a la normalidad, por ejemplo, por decirlo de alguna forma, ajá, que es precisamente que tiene una descompensación neuroquímica en la parte prefrontal del cerebro y eso hace que el psicópata no, no tenga empatía, ajá, ¿sí? O que incluso no tenga remordimiento o no tenga culpa. Entonces pareciera que estas personas que viven de la guerra, porque hay que plantearlo así, colega, viven de la guerra y se enriquecen y se favorecen de las guerras, ¿sí? No estamos hablando de dos personas, ¿no? De dos presidentes que manejan una nación, de Trump y de el que sea, ajá, no. En realidad, Trump nada más es la fachada, la imagen de todo lo que hay atrás, ¿no? De otro grupo de personas también. Si son psicópatas o no lo son, ya sería debatir, pero debatir en el sentido, no, no nada más de que si no son psicópatas, entonces son personas normales, no, ajá. Si no son psicópatas, pues son sociópatas o narcisistas, pero algo hay ahí tremendo atrás de estas personalidades, ¿no, colega? Entonces, esto se me hace bien interesante ahorita si lo llevamos a este otro terreno, ¿no? De cómo gente que no tiene empatía es la que genera esto, ¿no? Porque sabemos, por ejemplo, que Estados Unidos, gran parte de su capital, de su poder económico, del control que tiene sobre gran parte del mundo es precisamente la industria armamentista, es la que lo hace poderoso, es la que lo hace rico. Entonces, ¿qué hace Estados Unidos cuando no vende armas? Pues provoca guerras y empieza a vender armas, ¿no? O sea, eh, en Ucrania hay toda una industria armamentista que viene de Estados Unidos, ¿no? Y las otras potencias
entre comillas, ¿no? Porque yo ya los veo como unos títeres de Estados Unidos, lo que es Alemania, Francia, Italia, y todos esos países de ahí de Occidente, de Europa, le venden armas a Ucrania, pero resulta que esas armas que le venden a Ucrania, por ejemplo, Alemania es un país desarrollado en muchas cosas, pero en el aspecto militar no lo es. Sin embargo, le vende armamento a Ucrania, ajá, pero resulta que gran parte de ese armamento es realizado por industrias estadounidenses o gringas armamentistas, ¿no? Entonces, en realidad, Alemania no es que le esté vendiendo armas que fabrica a Ucrania, sino solo es un intermediario para disfrazar la situación. Y lo mismo pasa en Medio Oriente, ¿no, colega? Entonces, son muchas cuestiones, ¿no? Que si nos vamos a empezar a meter a fondo eso, pues ya terminamos a lo mejor en un podcast de geopolítica y todo eso que más bien de la agresión, de la violencia, pero sí quería dejarlo aquí remarcado, colega, porque es bien interesante todo esto, cómo a partir de la agresión, de la violencia y de la no empatía se puede generar tanto sufrimiento humano. Ajá, entonces, sí, ahorita que mencionas esa palabra, ese concepto tan importante en la psicología, la empatía, pues por eso me extendí en este tema, colega. Ah, aquí hay una cuestión que quisiera hacer notar, ¿no? Por ahí escuché una frase, la verdad no recuerdo quién es, pero que habla de, para conocer a una persona hay que conocerla desde el poder. Ajá. Y recordando que por ahí tuvimos un podcast en donde hablamos precisamente del poder, mencionando mucho a Michel Foucault, me gustaría hacer notar esto, o sea, tú cuando conoces a alguien y, no sé, en mi trabajo me ha tocado trabajar con compañeros en donde después uno de ellos, uno de mis compañeros que era mi igual, se hace jefe, ¿no? Y después empiezas a verlo ahora como alguien arrogante, alguien que ahora le toca mandarte y cosas así, pero a lo mejor ni siquiera es que se volviera así, sino que ahora tiene un poder sobre nosotros que nos tiene que decir lo que tenemos que hacer o simplemente nos tiene que cuidar, ¿no? Porque muchas veces la función en realidad de un supervisor, de un gerente, es pues ver que las cosas se hagan. Pero la realidad es que a mí me ha tocado estar ahora como encargado, ¿no? De una asociación civil en donde estoy a cargo de gente y eh, definitivamente cuando tú empiezas a ver que en este lugar hay necesidades, que tenemos que crear espacios de trabajo, que tenemos que crear pues roles para cada persona que esté involucrada, es ahí donde te das cuenta de cómo manejas ese poder, es cuando te das cuenta que se te va un poco, se te sube a la cabeza, y puedes dejar de ser efectivamente empático y te vuelves tal vez arrogante y pedante y a veces te das cuenta de que no sabes tratar a las personas, ¿no? Y te das cuenta que tienes que trabajar cosas que nunca habían estado ahí porque de repente surgieron cuando empezaste a tener poder. Y esto creo que ocurre mucho con las naciones, colega, porque al final de cuentas las naciones, o en este caso en México, estamos viendo una transición de un poder a otro, de un partido político a otro, y es empezar a conocer cómo se ejerce ese poder, qué estrategias vas a hacer para ayudar a tu pueblo, ajá, qué estrategias vas a hacer para hacerte del poder verdaderamente, porque no siempre se llega y se tiene el poder porque simplemente que haya un cambio, sino que en muchas ocasiones no te dejan tener ese cambio, ¿no? ¿Por qué? Porque hay ciertos grupos de poder que poseen ese poder, entonces no te lo dejan, no te lo ceden fácilmente y una verdadera revolución es quitarle ese poder a las personas que tenían el poder antes. Entonces, al punto que voy es esta búsqueda de los gobiernos por ejercer ese poder y hacerlo de una manera adecuada, pues consiste en eso, ¿no? En saber que pueden beneficiar a veces con pequeñas cosas o con algunas actividades que antes, nunca antes se habían hecho, ¿no? Y aquí, de hecho, esto de lo que mencioné acerca de la educación, de pues, la promoción de relaciones saludables, también está la comunicación efectiva, también está la empatía y la compasión. Realmente son algunos intentos, ¿no? De que en ciertos lugares se puede erradicar la violencia, el crimen. Desde luego no son las únicas, desde luego se podría hablar de estrategias financieras, de empleo, se podría hablar también de
pues no sé, de hasta de esto de distribuir equitativamente el dinero, ¿no? Este, esta solución Te van o a que tachar de diría, comunista, colega. esta solución de la 4T efectivamente de dar el dinero a los viejitos, pues de alguna manera ha hecho, han habido análisis políticos de esto y respecto a que cómo ese dinero que le das a los viejitos ahora se distribuye, porque ahora los que compran pues son los nietos, ¿no? Y los nietos con el dinero de los viejitos pues le están comprando a China y entonces ahora está viendo estrategias del país para que no se vaya ese dinero y le empezaron a poner impuestos a los chinos, ¿no? A los productos chinos, para que de alguna manera ese dinero regrese, ¿no? Esta estrategia ya la había intentado Japón en alguna época de dar el dinero al pueblo, pero pues efectivamente ellos tienen otra cultura y ellos guardaban su dinero, entonces el dinero no recirculaba. Entonces ocurre esto, te repito que simplemente cuando tú ahora eres el encargado de hacer cosas por tu pueblo o por tu familia, hablemoslo ya en una situación más controlada, ¿no? Que es la familia. La familia tiene una cabeza, pues del grupo, ¿no? Que muchas veces es el papá o la mamá, y ellos tienen que educar a sus hijos y tienen que decirles cómo llevar una vida. Y muchas veces también hasta en ese vértice, en esa comunidad pequeña, son criticados porque no lo hacen de manera adecuada, porque no educaron bien a sus hijos, porque los hijos les salieron rezongones, pero a final de cuentas, si te das cuenta, son estrategias o son maneras de que las personas tratamos de ejercer bien ese poder, ¿no? Pero no sé si en ese aspecto quieras mencionar algo al respecto, colega, porque Híjole. sí, o sea, somos bien buenos para criticar hacia arriba, pero cuando ya ese dragón de 7 cabezas nos come, ahora ya no vemos esas cosas malas, ¿no? No sé qué pudieras decir al respecto, colega. Ay, tocas un montón de puntos, colega, que nos podríamos alargar aquí quién sabe cuánto tiempo. Pero mira, ahorita de entrada me viene a la mente esa cuestión del poder. Algunas, digamos, forma de ver cómo podríamos hacer una pregunta, ¿no? Hay gente que dice, ¿no? Que el poder, transforma o cambia a la gente. Ajá. Y hay otras personas que dicen que no, que más bien el poder hace que la gente se muestre tal cual es. Ajá. Aquí la pregunta sería, ¿cuál de las dos es la cierta, ¿no? ¿Cuál es la correcta? ¿Verdaderamente el poder tiene esa capacidad de transformar o incluso trastornar la, a una persona? ¿O en el poder la persona se muestra tal cual es? No es que esté cambiando ni que la esté transformando el poder, sino así es la persona en el fondo, ¿sí? Es bien interesante ese debate, ¿no, colega? Yo lo suelo llevar al punto, por ejemplo, de las emociones básicas, ¿no? Es como decir, a ver, o estás alegre o estás triste. Ajá. No puedes estar ambas, ni alegre ni triste al mismo tiempo. La respuesta es sí, ajá, sí puedes estar alegre y triste, ajá, con una misma situación y al mismo tiempo, ¿sí? Esa es la parte, ¿no? Donde a veces, a ver, o es negro o es blanco, ¿no? No nada de gris, ajá. Pero el gris existe y en muchos niveles, ¿no? Hasta llegar al negro o al blanco, ajá. Nada de tibio, ¿no? O caliente o frío. Pero en este punto, colega, a lo que voy es eso, con el poder, ¿sí? Tanto puede trastornar o transformar a una persona dependiendo del contexto, como más bien pueda demostrar esa persona cómo es, ajá. Digamos, ambas cuestiones o ambos planteamientos podrían estar en lo correcto, ¿no, colega? Pero sí, se menciona mucho esto y sí, ahorita como lo comentas, ¿no? De repente hay gente que se maneja, se comporta de cierta manera, hasta lo puedes catalogar de una buena persona, y cuando la suben de nivel, de categoría, de puesto, o le dan ahí algún trabajo ahí que ya lo ponen, vamos a ponerlo así, en cuestiones de jerarquía, por encima de los demás, pues ya sea que se está cambiando, está transformando o está mostrando cómo es esa persona en realidad. Ajá. Depende de muchos factores esto, ¿no? ¿Cuál podría ser si la primera de, pues sí, está cambiando, está transformando porque no era así, o la otra? Ajá.
ajá, pues está mostrando cómo ha sido en realidad en el fondo, ¿no, colega? Claro, también yo creo que igual vamos a ir cerrando, tenemos por ahí unos 10 Sí. minutos para cerrar, pero pues a mí también me gustaría mencionar que a lo largo de la historia ha habido pensadores críticos del sistema, los cuales te dan a veces un equilibrio o una brújula de si vamos bien o si estamos por ahí regándola y demás. En su época, Carlos Monsiváis era el mayor crítico del sistema porque él analizaba las situaciones de la vida, de las cotidianidades de la sociedad y daba a veces propuestas, ¿no? Para mejoramiento. Entonces también hoy en día, pues lamentablemente no solamente existen críticos, también existen a lo mejor ya personas ya con su partido, con su camisa puesta, en donde líderes de opinión lamentablemente están ejerciendo ese poder o ese lugar pues para más que hacer un análisis y reflexión, para atacar, ¿no? Al líder, al grupo contrario. Pero estos pensadores, ¿qué deberían de tener? Pues eso, análisis y reflexión, también deberían de tener denuncia y visualización, propuestas de solución, formación de opinión pública, crítica a la política de seguridad, promoción de la justicia y rendición de cuentas. Este sería el verdadero papel que deberían de tener efectivamente los líderes de opinión o los que opinen al respecto o que sean críticos del sistema, ¿no? Y siempre los va a haber, no necesariamente tienen que eh, ponerlos, ¿no? Porque hay algunos que nos han impuesto, por ahí estuvo mucho tiempo el Sabudovsky, ¿no? Que decía Molotov que no traiga bobo Jacobo, o en su defecto ha estado este actual Javier Alatorre, ¿no? Que también por ahí ya habla de que el comunismo es como una enfermedad, ¿no? Dice él, pero a final de cuentas se han salido de tanto de control que hoy en día dicen cualquier cosa, ¿no? Yo nada más quería hacer mención que en lugares donde existe la violencia siempre va a haber la contraparte tratando de regularizar, ¿no? Te repito, de ser como una brújula o de un termómetro para equilibrar las cosas, ¿no? En ese aspecto a veces hoy en día es difícil encontrarlo porque parece que en este caso la televisión pues ya es controlada por los grupos opuestos. Las redes sociales lamentablemente ya están empezando a ser también controladas por quien tiene más dinero, pues es quien paga esa publicidad para hacerse viral, ¿no? Entonces ya no hay un tema democrático, tan democrático. En este caso a lo mejor los programadores siguen insistiendo en redes underground, en redes sociales que sigan siendo democráticas, pero lamentablemente no son tan visibles, ¿no? No sé si ya pudiéramos dar una conclusión, colega, ya al respecto, o quieras mencionar algo tú al respecto, colega. Pues sí, igual y ya vamos generando la conclusión. A mí me gustaría cerrar con esta parte de lo que es la agresión, la violencia y cómo la violencia puede, digamos, la agresión nos puede llevar a la violencia. La violencia nos puede llevar al crimen, a la delincuencia o a la destrucción, ajá, de algo o de alguien, porque igual y la violencia no necesariamente tenemos que estar hablando de una persona a otra o de muchas personas a otras personas o algo así, sino también puede ser hacia algo, ajá, vamos a ponerlo así, ¿no? Si por ahí hay un carro que esté estacionado bloqueando mi entrada, a lo mejor la parte agresiva diría me enojo, me molesto y voy y le digo que quite su carro, ¿no? De ahí de la entrada porque voy a meter o voy a sacar mi carro. Ajá. La violencia sería destruir ese carro, ¿no? Lo destruyo a él. Aunque aquí implícito sería, pues, la violencia al destruir ese carro, pues le va a llegar a una persona, ¿no? Que era la propietaria de ese carro, ¿no? Pero así podemos poner muchos ejemplos, ¿no? De cómo la agresión puede generar violencia y la violencia, pues, puede generar muchísimas cosas, todas negativas. Cuando hablamos de violencia, cuando hablamos de agresión, entonces lo entenderíamos de esta manera, ¿no? Colega, aquí voy a hablar un poquito de lo que es el aspecto psicoanalítico, ¿no? Vuelvo a este punto que Freud nos mencionaba, que tenemos lo que es la pulsión de vida, conocida como Eros, y la pulsión de muerte, que es conocida como Tánatos. Ajá. Él nos decía que el equilibrio entre estas dos pulsiones o estas dos fuerzas psíquicas tiene que existir porque el ser humano no puede ni reproducirse total, así, de forma ilimitada,
ni morirse, ¿no? Ni destruirse tampoco de forma ilimitada. Entonces hay un equilibrio entre ambos, ajá. Pero aquí la parte para cuando hablamos de agresión o tal vez incluso de violencia, de crimen, todo eso, guerra, etcétera, hay que entender la parte de lo que es la pulsión, de muerte, ajá, tánatos, ajá, esa parte tanática que tenemos los seres humanos. En la dinámica, o en la psicología dinámica que nos decía Sigmund Freud, nos explicaba que el ser humano tiende a regresar a esa parte del estado inerte, ajá, es decir, regresar a la muerte, regresar a la pasividad, ¿sí? Y lo estamos haciendo todo el tiempo, es decir, yo estoy ahorita aquí tranquilo, pero ya después me va a dar hambre. Tengo que hacer algo, ¿ah? Lo que decíamos hace ratito. Tengo que comer, ajá, pero para comer, pues a lo mejor voy a comer pollo, pero pues para eso se mató a un pollo, ajá, tánatos, ajá. Pero al mismo tiempo voy a alimentarme, voy a estarme proporcionando vida y bienestar, eros, ajá. Y así ese equilibrio que hay, entonces, ¿a dónde quiero llegar? Que, que si partimos de esta teoría psicoanalítica freudiana, pues pareciera que tiene sentido en este punto si lo llevamos a situaciones incluso extremas y difíciles de entender como lo es la guerra, ajá, la muerte, ¿sí? Si una persona no muere, pues entonces ya seríamos miles de millones, seríamos billones de seres humanos aquí en un planeta, no es posible eso. Entonces, el ser humano tiene que pasar por esas etapas en las que se va creando, nace, crece, se reproduce, educa y finalmente envejece y muere. Ajá. Así es como se va logrando un equilibrio. Ajá. Si el ser humano no muriera, pues entonces aquí estaríamos todos amontonados y tarde o temprano sería algo muy caótico y todo negativo para cualquier ser humano y ser viviente de aquí del planeta, ¿no? Entonces, eso es lo que nos puede llevar a esa parte del equilibrio, por eso está Eros y Tánatos, ajá. Entonces, si partimos de ese punto, también por ahí se dice, ¿no? Ya sería como que cada quien investigar más, etcétera, ¿no? Y hasta estas, teorías de la conspiración, no sé qué tanta cosa por ahí que también la guerra, las pestes, el COVID incluso, ¿no? De por ahí dicen que se generó para un control, ajá, del ser humano y no podemos seguir creciendo y creciendo y acabándonos todos los recursos que hay aquí porque todavía no tenemos la posibilidad de irnos a otro planeta y si la tenemos, pues nada más la sabrán unos cuantos, los de arriba, los poderosos para variar, ¿no? No nosotros, todos los demás. Pero bueno, se supone que todavía no tenemos esa capacidad de irnos a otro planeta y acabarnos los recursos de ahí, después irnos a otro, no. Ajá, entonces, estamos aquí y si seguimos creciendo, pues eso va a acabar con los recursos del planeta, ¿no? De maneras muy diferentes a como nos las plantea, ¿no? Porque hace poquito platicaba el tema de que se va a acabar el agua, nos lo manejan así, y de repente ves esos aguaceras, esas inundaciones por todos lados, dices, pues ¿cuál se va a acabar el agua, no? Más bien nos lo están manejando para que cierto sector, mínimo sector de personas poderosas controlen al mundo por medio del agua. Ajá. Pero bueno, nos dicen, se va a acabar el agua, ¿no? Si nos vamos a los estudios más básicos de la primaria, pues es un ciclo ahí, ¿no? Que pues el agua se evapora, se condensa, vuelve a caer y ahí, ¿no? No hay forma de que se acabe, ajá, por ahí decían, ¿no? Creo que incluso, creo que era Einstein, ¿no? Que la energía y la materia no se crean y se destruyen, solo se transforman, ¿no? Y lo mismo sucede con el agua, no se puede acabar porque pues, es como pensar que se destruye y se evaporó y se fue al espacio, no sé qué, ajá, pero no es así. Pero bueno, regresando a este punto de aspecto psicoanalítico, hay que entender a la agresión como una parte del ser humano que también nos ayuda a adaptarnos. No es mala en sí, no es negativa, ajá. Más bien nos puede ayudar a adaptarnos. Lo negativo está cuando esa agresión la llevamos a otro nivel, que ya hablamos de lo que es la violencia, y la violencia, pues a su vez nos puede llevar al crimen, a la delincuencia, a la guerra y a todo esto que hemos platicado, ¿no, colega? Digamos que yo con eso iría cerrando, ajá, desde el punto de vista psicoanalítico, pues tenemos pulsiones los seres humanos que son como esa parte humana
de lo que en los animales llamaríamos instinto, ajá, pero el instinto lleva al animal, por ejemplo, a un animal, un perro, un gato, el que sea, que si tiene sed, pues va a ir a tomar agua, ajá, no se va a ir a tomar una Coca-Cola o no se va a ir a tomar una cerveza, ¿no? El ser humano sí, ajá, sí puede hacer eso, ¿no? Tengo sed, voy a tomar agua, ¿no? A lo mejor puedo tomar un refresco o tomar cerveza, lo que sea, ¿no? Toman, el chiste es tomar algo, ¿no? Eso es la pulsión en el ser humano, ajá, no necesariamente voy a satisfacer esa necesidad biológica básica, ajá, y lo mismo con la comida, ¿no? Tengo hambre y voy a, me como cualquier cosa y el chiste es satisfacer esa necesidad en ese momento, entre comillas, porque se supone que eso está enfocado a nutrirme, no nada más a como cualquier cosa y ya se me quitó el hambre. En el ser humano se da, en el animal normalmente no, ajá, a menos que ya se ve en una situación ya muy complicada, a lo mejor un animal comería algo que pues normalmente no comería, ajá, y lo vemos, ¿no? Hay, por ejemplo, un pájaro llega y come lo que tiene que comer para satisfacer su necesidad de hambre, pero también para nutrirse, no nada más para quitarme el hambre y ya, ajá. Que nosotros luego llevamos a los animales a ese extremo, pues sí, ¿por qué? Porque estamos contaminando el planeta con esto y aquello y lamentablemente luego vemos a los animales que pues comieron ciertas cosas que ellos no comerían por sí mismos. Pero bueno, con esto voy cerrando yo, colega, mi participación en este podcast que hemos hablado de agresión, de violencia, de guerras, de psicópatas, del Medio Oriente, de todo un poco, ¿no? Porque está implícita ahí la agresión y la violencia en muchas cosas y áreas del ser humano, colega. Yo igual nada más para cerrar, comentarte en mi metodología que estoy creando de relación de pareja, hablo de un síndrome, el síndrome de Carlos Alberraqui, que casualmente es de una pulsión a rechazar a su pareja, ¿no? Rechazaba a su pareja él. Pero yo lo he visto en muchas parejas, desde luego, ¿no? Que las personas tendemos a, lo primero que hacemos es sentirnos deseados y rechazamos a la pareja porque quisiéramos que la pareja nos dijera, no, no me dejes, ¿no? O sea, como en esa parte de ejercer el poder, ¿no? En nosotros. Y porque estamos a cargo ahora, pensamos estar a cargo de nuestra pareja. Y yo nada más haría notar que también, así como tenemos algo malo, ¿no? En este caso el síndrome de Alarraqui, ¿no? De Carlos Alarraqui. Entonces, Más podríamos generar específico, también, ¿no? No, no, así, sí, porque Carlos hay otro Alarraqui. síndrome, ¿no? Hay otro síndrome que va hacia algún asunto de la iglesia, ya lo verás, ya lo buscarás por ahí. Ok. Pero, no, en este caso es la pulsión a rechazar a nuestra pareja y en ese aspecto yo nada más haría notar a los colegas psicólogos y demás que busquemos ahora lo contrario, ¿no? La pócima para erradicar el rechazo hacia la pareja, ¿no? Que en este caso lo busquemos hacia adentro, busquemos en nuestras herramientas por ahí que tenemos o vayamos al psicólogo para tratar de encontrar esas herramientas que nos hagan tener esta sensación de querer pertenecer a una familia, ¿no? De querer tener un nosotros, ¿no? Encontrar ese nosotros y ya no estar fomentando el rechazo a la pareja, ¿no? Entonces, y creo que esa es una búsqueda que tenemos cuando nos volvemos maduros, ¿no? Cuando crecemos como personas, el buscar formar una familia. Entonces, nada más haría notar esa parte en un mundo en donde hay muchas guerras y hay muchos rechazos, pues tratar de fomentar la paz y la comunidad, ¿no? Sí, Entonces, pues yo con sí. esto me despediría, colega. No sé si por ahí nos quieras dar tus redes sociales ya para despedirnos. Claro que sí, con gusto, colega, pero antes nada más complementar un poquito esto que mencionas, ajá, con respecto a la base, ¿no? De toda sociedad, pues es la familia. ¿Y la familia cómo se conforma? Pues por la madre, por el padre, por los hijos, ¿no? Y ahorita vivimos en una sociedad bien complicada. Esto que decías de fortalecer la pareja, se complica cada vez más. ¿Por qué? Pues porque ahorita vivimos en un mundo donde pareciera que ciertas personas tienen la intención de confundirnos, ¿no? Hay ciertos movimientos que llevan pues casi casi a pensar que ser hombre ya es algo malo, ¿no? Como que el patriarcado y no sé qué tanta cosa manejan ahí, ¿no? La mujer en contra del hombre, ¿no? Entonces, ser hombre es malo y ser mujer es sinónimo de coraje, de enojo, de frustración, porque por ser mujer ha sufrido, ¿no?
que sí es cierto en muchos sentidos, pero no llevarlo nada más a ese punto, ¿no? Entonces, ahorita que mencionas esto de la pareja, también esa parte de que se va perdiendo identidad, ¿no? Con esta situación de que ya no hay dos géneros, ¿no? Hay treinta y tantos, o no sé, algunos por ahí manejan hasta setenta y tantos géneros. Ya se va perdiendo identidad con este tipo de situaciones tan riesgosas, ¿no, colega? Entonces, está bien interesante esto que estás generando, pero ahorita se me viene a la mente en automático todo eso, ¿no? Fortalecer a la pareja, ya después platicarás a lo mejor en algún podcast esto del síndrome de Carlos Alarraqui. Habría que ver a este personaje tan polémico, tan extraño, ¿no? A ver por qué mencionas esa parte. Supongo yo que porque está en contra de la pareja, ¿no? Yo creo que sus comentarios van dirigidos a atacar a la pareja, no sé, pero bueno, ya nos platicarás, colega. Pero sí, Claro. esa parte ahorita me brincó en automático, ¿no? Como en este mundo donde pareciera que ciertos grupos están enfocados a que pierdas identidad, a que género, guerra de sexos, ¿no? Guerra de géneros, estar en contra del hombre, en contra de la mujer, cosas así, pues se ve algo complicado y en automático pues cobra mayor importancia tu investigación que haces, colega. Pues yo con esto cierro y en mis redes sociales, como comentaba, me buscan ahí como Psicología del Alma en Facebook, en YouTube, en Twitter X, en TikTok, en Instagram, ajá, que es donde hacemos estos en vivo. Ahí estamos y ya de manera más directa a mi WhatsApp 55 14 93 95 80. Ahí estamos, Israel Galicia, psicólogo y tanatólogo clínico, colega. Un gusto estar nuevamente aquí contigo. Claro, y pues agradecerte también a ti, colega, por la participación. Este fue el podcast Perspectivas Psicológicas. El tema de hoy fue violencia, por ahí crimen, ¿no? Y guerra, ¿no? Entonces, pues por ahí en mis redes sociales me pueden encontrar como Psicomar Susano y ahí pueden ver la repetición también en el canal del colega. Y pues denle like, compartan y nos vemos en una próxima edición, colega. Hasta Tengan luego. bonita tarde y que sigan teniendo un buen fin de semana.